había sufrido la sublevación, un golpe de estado de su hijo Absalón. Para no enfrentarlo en Jerusalén y no haya muertos civiles, muertos inocentes, él huye. Cuando Absalón entra a Jerusalén, David ha huido. Finalmente Absalón se consigue de consejeros y un consejero le dice: sal ahora, písale los talones a tu padre y lo matamos. Y otro dijo: no, espérate, tu padre es como una osa que le ha tocado los cachorros, es muy bravo, sus hombres son muy bravos, no sea que en este primer enfrentamiento pierdas. Lo cierto era que el primer consejo era el valedero, con el cual Absalón iba a tener éxito. Pero Dios permitió que el consejo del segundo, que era un amigo de David, interrumpiera y no llevara a cabo el primer consejo. Finalmente Absalón sale con un grupo de hombres a enfrentarlo a David, y Joab, a pesar que el rey David, estando en Mahanaim, le pide: por favor, cuiden la vida de mi hijo, de Absalón. Joab, cuando se entera que lo ha encontrado colgando de sus cabelleras de un árbol, él mismo va y le da la estocada final. Y finalmente Absalón muere. Cuando tocan la trompeta para que dejen de perseguir, que los de Judá dejen de perseguir a los de Israel, todo el mundo se fue a su casa y David lloró amargamente por la muerte de su hijo. Y Joab tiene que guapearlo y decirle: oye, reacciona. Todos estos hombres han puesto su vida, su pellejo, por ti. Es decir, si Absalón estuviera vivo y ellos muertos, a ti no te importaría. Y ellos han peleado por ti porque Absalón te quiere muerto. Si no sales ahora y hablas con el pueblo, no te quedará un solo hombre. Y David sale, habla con el pueblo, bueno, llegan a un entendimiento. Y luego tenemos a David regresando, cruzando Mahanaim, cruzando el Jordán y llegando a Jerusalén. Y aquí estábamos. Nos encontramos en el capítulo 20. Las dificultades de David no terminaron al cruzar el río Jordán, sino que empezaban de nuevo. Había sido recibido por su tribu, la tribu de Judá, y 1000 benjaminitas que venían de la tribu de Benjamín, que acudieron por intereses propios. Pero las tribus de Israel, en su capacidad corporativa, no habían sido invitadas a tomar parte en el asunto, y tanto David como Judá habían actuado como si no tuvieran ninguna importancia. Y cuando los representantes de Israel llegan a Gilgal, David cruza con los hombres de Judá y llega a Gilgal. Ahí es cuando los representantes de Israel tienen un enfrentamiento feroz, verbal, entre ellos y los hombres de Judá. Por el desaire que ha hecho Judá, injustificado de dejarlos de lado, y los hombres de Judá fueron más violentos, como suele ser cuando uno es el que comete el agravio. Y llegamos a los versículos del 1 al 3. Entonces vemos que regresa David, pero hay un enfrentamiento entre la tribu de Judá y el resto de las tribus. Verso del 1 al 3. Allí se encontraba un malvado benjaminita llamado Seba, hijo de Bicri, el cual tocó la trompeta y dijo: nosotros no tenemos nada que ver con David, hijo de Isaí, ni participaremos de sus propiedades. Israelitas, volvamos a nuestras casas. Entonces todos los israelitas, 10 tribus, abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri. Pero los de Judá acompañaron al rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y al llegar a su palacio en Jerusalén, David apartó a las 10 concubinas que había dejado para cuidar la casa, a las cuales había llegado Absalón, y las puso en reclusión, y no dejó de alimentarlas, pero nunca más tuvo relaciones con ellas, sino que se quedaron encerradas de por vida, como si fueran viudas. Una chispa encendió el material inflamable, y un hombre despreciable, Seba de Benjamín, no confundir con Siba. Siba fue el hombre que le tiraba terrones al rey David.
este es otro, Seba, tocó la trompeta y dijo a los de Israel: ¿qué están rogando los de Judá? No tenemos nada que ver con David, hay que dejarlo. Y David presenció cómo sus súbditos israelitas desertaban y se vio obligado a volver a Jerusalén acompañado únicamente de los hombres de su tribu, Judá, y amenazado por una revolución formidable. Y la primera preocupación de David, ni bien llegó a Jerusalén, fue poner su casa en orden. Así que encerró a las 10 concubinas, nunca las vio y las obligó a vivir en viudez perpetua hasta que murieron. Leemos en Proverbios 17:14 que dice: el comienzo de un conflicto pronto se vuelve un río desbordado. Es mejor controlarlo antes de que se desborde. Y que es cierto, nosotros muchas veces nos damos cuenta que se está gestando un problema y más fácil es no involucrarnos. Pero el texto de Proverbios dice que se volverá como un río desbordado. Dice, mejor es controlarlo antes. Así que si hay un problema y algo que no ha sido resuelto, por favor, resuélvele. He estado conversando con 2 pastores de Calvary Chapel. Uno de ellos ha tenido un impasse con un pastor extranjero y las cosas llegaron hasta nuestros oídos y nosotros le hemos dicho a este amigo pastor: haz las cosas bien, soluciona este problema antes que se salga de control. Versículos del 4 al 7. Después de esto, el rey ordenó a Amasa. Amasa había sido general de Absalón, del ejército derrotado. Pero como Joab había matado a Absalón, David, despechado, nombra a Amasa, el general del ejército derrotado de Israel, y lo convoca como general sobre todas las tribus de Judá e Israel. Entonces el rey ordenó a Amasa: convoca a los jefes de Judá para dentro de 3 días. Quiero que tú estés presente. Y Amasa salió para convocar a los jefes de Judá, pero se tardó más del tiempo señalado. Entonces David le dijo a Abisai, hermano de Joab: ahora Seba, el que le ha hecho la revolución, Seba, hijo de Bicri, puede resultarnos más perjudicial que Absalón. Es mejor que busques algunos hombres de mi guardia personal y vayas tras él. No sea que busques refugio en alguna ciudad fortificada y nos cause dificultades. Entonces los soldados de Joab salieron de Jerusalén en persecución de Seba, hijo de Bicri, acompañado de los cretenses, los peleteos y los mejores soldados del rey. Ahora David sabía que tenía que detener el movimiento antes de que se extienda y se desintegre el reino. Y David confió a Amasa el mando de la expedición contra Seba, pero ya sea por incapacidad personal o por falta de confianza en el nuevo comandante, que no era de la tribu de Judá, sino de Benjamín, se le pidió a Amasa: llámate a los jefes de Judá. Pero no era de Judá, Amasa era de Benjamín. No consiguió hacer lo que el rey le había pedido. Los de Judá no confiaban en él, no creían que él pudiera ser el general. Por eso se demoraron mucho en responder. Así que Amasa no pudo conseguir armar un ejército.
Al tener el tiempo en su contra, David se vio obligado a recurrir a Abisai, o mejor dicho, a través de él, a Joab. Joab, el hermano mayor, siempre fue el general fiel de David, siempre fue el general que lo guapeaba a David, el general que no le tenía miedo a nada, le era fiel a David, pero David estaba herido porque él había ultimado a su hijo Absalón. Pero al ver que pasaban los días, que Amasa no lograba juntar un ejército, le dice a Abisai, hermanito menor de Joab, agarra un ejército, agarra mis hombres y empieza a perseguir a Seba antes que esto sea demasiado tarde. Y ahora, no le faltaban guerreros de confianza y la expedición se puso inmediatamente en marcha hacia el norte, persiguiendo a Seba y sus hombres. Versículos del 8 al 13. Cuando llegaron cerca de la gran piedra que está en Gabaón, Amasa le salió al encuentro. ¿A quién? A Joab, a Abisai, el ejército que venía. Joab llevaba puesto su ropa de batalla, con una daga, un puñal ceñido al cinto, la cual se cayó al suelo mientras iba a encontrarse con Amasa. Joab se baja del caballo, hace un movimiento, se le cae la daga, se agacha a tomar la daga y tiene la daga, el puñal, en la mano izquierda. Joab le preguntó: hola hermano mío, ¿todo está en orden? Y acto seguido Joab tomó a Amasa por la barba como para besarlo, pero Amasa no se dio cuenta que la daga que Joab tenía en la mano, Joab se la hundió en la quinta costilla. ¡Shas! Sus entrañas quedaron regadas por el suelo y la herida fue mortal. Joab no tuvo que rematarlo. Después de eso, Joab y su hermano Abisai siguieron persiguiendo a Seba. Y uno de los soldados de Joab se puso a su lado y dijo: todos los que estén de parte de David y Joab, sigan a Joab. Mientras tanto, Amasa se revolcaba en su sangre a la mitad del camino. Los que pasaban se detenían para verlo, hasta que un hombre arrastró el cuerpo fuera del camino, lo cubrió con un manto. Entonces los seguidores de Joab pudieron avanzar y se fueron a perseguir a Seba, hijo de Bicri. El ejército, dirigido por Abisai y Joab, llegó a la piedra grande de Gabaón. Cuando Amasa le salió al encuentro desde la dirección opuesta, sin duda iba camino a Jerusalén. Y Amasa quedó tan sorprendido ante la presencia inesperada de un ejército con otro líder y se desorientó. No vio el puñal que Joab recogía del suelo y tenía en su mano, y permitió que se le acercara para saludarle, de modo que la espada o la daga, el puñal, entró en la parte inferior de su cuerpo. Leemos en Proverbios 26, del 24 al 26, el que odia se esconde tras sus palabras, pero en lo íntimo alberga el engaño. No le creas, aunque te hable con dulzura, porque su corazón rebosa de abominaciones. Tal vez disimule con engaño su odio, pero en la asamblea se descubrirá su maldad. Y Joab no tenía por qué haberlo matado a Amasa, un muchacho sin experiencia, no sabía lo que pasaba. Luego Joab y Abisai dejaron el cuerpo en un charco de sangre donde había caído y se apresuraron a cumplir su misión. Y el espectáculo era espantoso. La gente se horrorizaba al verlo. Joab había dejado el cuerpo a mitad del camino como una muestra de su desprecio y a modo de advertencia a cualquier otro que se pusiera ante su camino. Fue un soldado. Al ver que la gente dudaba, ¿qué hacemos? David puso a Amasa. Joab otra vez desobedece a David,
pero Joab se va a perseguir al enemigo de David. Y un soldado dijo, todos los que están con David y Joab, vayamos con Joab. Así fue que sacaron el cuerpo del camino y el ejército de David, comandado por Abisai y Joab, continuaron su persecución a Seba y a sus secuaces. Versos del 14 al 22. Seba pasó por todas las tribus de Israel hasta llegar a Abel Bet Maaca. Los habitantes de Barim se le unieron. Y cuando la gente de Joab llegó a la ciudad, sitiaron a Seba en Abel Bet Maaca. Levantaron un baluarte para atacar la ciudad y procuraban derribar las murallas. Entonces, una mujer muy astuta gritó desde la ciudad, por favor, escúchenme, díganle a Joab que venga, necesito hablar con él. Y cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó si en efecto era Joab. Y este le respondió que sí. Ella le dijo, por favor, escucha lo que te voy a decir. Y él respondió, te escucho. Entonces ella añadió, nuestros antepasados solían decir, quien quiera preguntar algo, que vaya y se lo pregunte a los pobladores de Abel de Maaca, pero con Abel es suficiente. Así resolvían cualquier asunto. Yo soy una mujer de paz, fiel a Israel. Tú, en cambio, quieres destruir esta ciudad que es como una madre en Israel. ¿Por qué quieres destruir lo que el Señor nos ha dado? Y Joab respondió, lejos esté de mí destruir y deshacer tu ciudad. Pero hay un problema. Aquí está escondido Seba, hijo de Bicri, que vino de los montes de Efraín. Este malvado se ha sublevado contra el rey David. Si me lo entregan, ordenaré levantar el sitio y nos iremos de la ciudad. Y la mujer le respondió, te aseguro que arrojaremos su cabeza desde la muralla. Entonces la mujer fue a hablar con todo el pueblo y astutamente los convenció para que le cortaran la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y le entregaran a Joab. Y ellos así lo hicieron. Desde la muralla arrojaron a Joab la cabeza de Seba. Y luego Joab dio el toque de retirada, y todos se fueron a su tienda de campaña, mientras que Joab se fue a Jerusalén a informar al rey que la sublevación había terminado. Seba y sus hombres alcanzaron a refugiarse en Abel, mejor conocida como Abel Bet Maaca, una ciudad muy bien fortificada, una ciudad con tradición histórica. Joab sitió esta fortaleza y montó una torre de desmantelamiento de las murallas. Hizo una construcción y empezaron a picar con la intención de tumbar la pared. Mas la destrucción fue evitada por la sabiduría de una mujer. Otra vez nos encontramos en la Biblia con una mujer sabia. Cuando los hombres están paralizados sin saber qué hacer, Dios levanta a una mujer que se levanta, eleva la voz, da un argumento convincente. Joab le explica lo que sucede y ella le dice, ok, ¿quieres esto? Te lo vamos a dar. Luego sale a hablar con los líderes y los ancianos de la ciudad, a decirles, dice que los convenció absolutamente que entregaran a Seba, la cabeza de Seba, y así lo hicieron. La mujer solicitó hablar con Joab. Le recordó que el pueblo de Abel era conocido por ser sabio y deliberar en consejo. Y aquí encontré un texto en Eclesiastés 9, 14, 15. Un rey muy poderoso lanzó su ataque contra una ciudad muy pequeña, defendida
por muy pocos hombres. Le puso sitio y levantó contra ella grandes baluartes. Y allí dentro se encontraba un hombre pobre, pero sabio, que con su sabiduría podía haber salvado la ciudad. Pero nadie se acordó de este hombre pobre. En este caso, esta mujer anónima no esperó, tomó la iniciativa, llamó a Joab, dio la cara y trajo una solución para que la ciudad no sufriera. Se había preguntado Joab si la ciudad de Abel que iba a destruir estaba a favor o en contra de la rebelión de Seba. Y Joab explicó que no buscaba destruir la ciudad, sino sofocar la rebelión. Y ella fue la que propuso la solución al problema. Y como evidencia de ello, la cabeza de Seba fue lanzada a través de la muralla. Cuando la cabeza ensangrentada cayó a los pies de Joab, se persuadió de que la rebelión se había acabado. Siempre todo esto es por un hombre. Siguen a un hombre, eliminas al hombre y el problema se acaba. Joab se retiró de la ciudad, despidió al ejército y volvió a Jerusalén. Así tomaba cuerpo el debacle político del trono de David. Ahora cualquiera, un don nadie, podía levantar una revolución y causar estragos a David y a sus hombres. Versos del 23 al 26. Fue así como Joab afirmó su mando sobre todo el ejército de Israel. Es decir, una vez que consumó la victoria, David lo deja como general. Mientras que Benaya, hijo de Joiada, quedó al frente de los cretenses y peleteos. Adoram quedó a cargo de los tributos, jefe de la Sunat. Y Josafat, hijo de Eliud, quedó como cronista, como el encargado de las noticias y llevar los registros, a cargo del Reniec. Seba quedó como escriba, aquel que daba los documentos oficiales. Sadoc, Abiatar y también Ira quedaron como sacerdotes de David. Y termina el capítulo 20 con una lista de 8 oficiales, ministros de estados de su reino. La sabiduría da al sabio más fuerza que 10 hombres fuertes en una ciudad. Proverbios, ahí olvidé colocar Proverbios 7:19. Y vamos al capítulo 21. En esos días hubo una hambruna que duró 3 años seguidos. Y David consultó al Señor por esto. Y el Señor le dijo, de esto tiene culpa Saúl y su familia de asesinos, pues mataron a los Gabaonitas. Los Gabaonitas no eran de Israel, sino un remanente de los amorreos. Pero los israelitas habían hecho un pacto con ellos. Sin embargo, en su celo por los israelitas y lo de Judá, Saúl había procurado matarlos. No lo consiguió, pero mató a muchos. Por eso el rey David fue a hablar con ellos y les preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo resarcirlos para que bendigan al pueblo del Señor? Y los gabaonitas le respondieron, no nos interesa el oro ni la plata de Saúl y de su familia, ni tampoco queremos que muera nadie en Israel. Pero el rey insistió, pídanme lo que quieran, yo se los haré. Entonces dijeron, de ese hombre, Saúl, que quiso destruir a nuestra familia y que pensaba borrarnos de todo Israel, queremos que nos des a 7 de sus hijos. 7, número perfecto.
Queremos que nos des a 7 de tus hijos. Queremos ahorcarlos delante del Señor. En Gabaa de Saúl, el que fue elegido del Señor, y el rey les dijo, los tendrán. Ok, nos encontramos en la Escritura con otro relato típico de hambre que asola a Israel. Había habido hambruna en tiempos de Abraham fue a Egipto. Había habido hambruna en tiempos de Isaac. Había habido hambruna en tiempos de Jacob. José fue a Egipto. Y a lo largo de la historia de Israel hubo una hambruna y fue donde Noemí y su esposo bajaron hasta Moab y ahí conocieron a Ruth. Así que hay muchos episodios de sequía. Cuando no hay lluvias, no hay agua, las cosechas se echan a perder y hambruna. Entonces, la hambruna que había ocurrido en Israel, dice, asoló a Israel durante 3 años de hambre debido a las sequías. Y las sequías se consideraban en Israel como un juicio de Dios a su pueblo debido a su pecado. Y por esto debían resarcir el daño. Yo he escuchado a muchos predicadores y pastores decir, si no es esta pandemia, esta epidemia de COVID, el juicio de Dios sobre los habitantes de la tierra debido a su pecado, y por eso la humanidad debe resarcir el daño. El texto nos dice que David consultó al Señor y se le respondió que había sido por culpa de Saúl, que estaba viviendo 3 años de sequía. ¿Cómo era que David consultaba al Señor? En Números 27:1 leemos, el que se presentare ante el sacerdote Eleazar para consultarme, lo hará por medio del Urim y el Tumim. Y se cree que en el pectoral de la vestidura del sumo sacerdote había un pequeño chaleco, un bolsillo con 12 piedras preciosas. Cada una de las piedras preciosas representaba a una tribu de Israel. Pero este pectoral, que era un rectángulo, era un bolsillo en realidad. Estaban las piedras y se abotonaban a 2 botones que habían acá y se amarraban en la espalda. Y en ese bolsillo habían 2 piedras, según nos lo dice la tradición, planas, una negra y una blanca. Al tacto, cualquiera era cualquiera. Y cuando venía a consultar al sumo sacerdote sobre cualquier cosa, me voy a la guerra con los filisteos. El sumo sacerdote oraba, le decía, Señor, danos la respuesta, metía la mano al bolsillo y si sacaba piedra blanca, vayan a la batalla. Sí, afirmativo, proceda. Pero si sacaba la piedra negra, no vayan, negativo. Entonces, así como David consulta, encontré una foto de la colina de Gabaa de Saúl. La colina en donde van a ahorcar a los 7 descendientes de Saúl existe en Israel. Y uno puede visitar esa colina y recordar que allí ocurrió este incidente. Los gabaonitas, en tiempo de José, aseguraron supervivencia al ver que Israel iba matando a todos los de la tierra prometida de Canaán y se acercaban a ellos. Agarraron ropas viejas, pan mohoso y se presentaron una comitiva ante Josué para decir que venían de lejos y querían hacer un pacto, una alianza con Israel. Y hacen un pacto. ¿De dónde vienen? De muy lejos. El pan estaba fresco, mira, está mohoso. Nuestros zapatos, nuestra ropa estaba nueva, mírala, toda vieja. Y firmaron un pacto. 2 días más tarde, cuando Josué va a atacar a Gabaón, se encuentra con estos hombres. Y estos hombres le dijeron, acá está el pacto que has hecho con nosotros. Pero ustedes me engañaron. Y ellos dijeron, para conseguir la vida se vale de todo.
y los hicieron aguateros y los pusieron al servicio de Israel. Así fue como los gabaonitas habían subsistido. Eran vecinos, pero habían logrado engañar a Josué. Ahora, no encontramos en ningún lugar del Antiguo Testamento el relato de cómo fue que Saúl empezó a matar a los gabaonitas. ¿Cómo fue que les causó el daño? No está en la Biblia. David les consulta a los sobrevivientes de los gabaonitas: ¿qué puedo hacer para resarcir el daño? Si no hay resarcimiento del daño, la sequía sigue. Hay que hacer un pago, hay que hacer algo. Por eso David insiste. Y le dijeron: no queremos nada, no queremos. Y David: no, algo tengo que hacer para resarcir el daño hecho por Saúl. Pero ellos no estaban interesados en riqueza, ni en tierra, ni en muertes inútiles. Pero David insiste: pídanme lo que quiera, yo se los daré. David veía que su pueblo se iba a morir de hambre. ¿Qué podían pedir ellos? Y aquí los gabaonitas exigieron el cumplimiento de la ley de Israel, pidiendo venganza sobre la casa de Saúl, ojo por ojo, diente por diente, muerto por muerto. Así que está bien, ¿quieres? ¿Nos pides algo? 7, número perfecto, descendiente de Saúl, dánoslo. Lo vamos a sacar en la colina de Gaaba, como manera de resarcir el daño que ustedes están pidiendo. Queremos hacer lo que la ley de la tierra manda, vida por vida, por todos nuestros muertos, que paguen 7 descendientes de Saúl. Así que 7 descendientes de Saúl serían ahorcados. Versículos del 7 al 9. Como David y Jonatán habían hecho un juramento delante del Señor, el rey David le perdonó la vida a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Pero entregó a los gabaonitas a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl. Había tenido con Adriel, hijo de Barzillai, el Mejolatita, además a Armoni y a otro Mefiboset, que eran los 2 hijos de Saúl que había tenido con una concubina llamada Rispa, hija de Aja. En cuanto los gabaonitas recibieron a estos 7 varones, los llevaron al monte y delante del Señor los ahorcaron. Y esto sucedió durante los días de la cosecha de la cebada. Un dato muy interesante. Ya veremos por qué. Por terrible que fuera su demanda, no podía ser rechazada. Era justa. 2 hijos de Rispa, una concubina extranjera de Saúl, fueron seleccionados. Y 5 hijos de Merab, hija mayor de Saúl, fueron elegidos como víctima. Algunos dicen que en realidad eran hijos de Mical. ¿Se acuerdan de Mical? Que había sido entregada por Saúl y luego a Saúl y luego fue entregada a otro hombre. Eran 5 hijos de Mical, pero que Merab los había criado. Sea como sea, 5 hijos, 5 nietos de una hija de Saúl y 2 hijos de una concubina fueron elegidos como víctima. Por su amistad con Jonatán se le salvó la vida a Mefiboset. En Números 35, versículo 33-34, leemos: no contaminen la tierra donde vivan, porque la sangre derramada hará impura la tierra, y solo se purificará de la sangre derramada en ella con la sangre del que la derramó. Y esto fue lo que exigieron los descendientes de los gabaonitas: tierra, sangre en la tierra de personas, que se derrame la sangre de los que lo cometieron. No contaminen la tierra que habiten, porque yo habito en medio de ustedes. Yo, el Señor,
habito en medio de los hijos de Israel. Y continuamos, los versículos del 10 al 14. Y acá hay algo que a mí me conmovió. Al rey David también lo conmovió. ¿Qué hace una madre cuando le quitan a sus hijos? Y estos van a ser sentenciados por la culpa de un ascendente, en este caso de Saúl. Rispa, la concubina extranjera de Saúl. Rispa, la hija de Aja, tomó un cilicio, una tela, un manto muy burdo, muy tosco que araña. Tomó un cilicio y se acostó sobre él. Lo tendió sobre una roca y allí estuvo acostada desde el inicio de la cosecha de la cebada hasta que llegaron las lluvias, vigilando de día y de noche que no se acercaran las aves de rapiña ni las fieras salvajes. Cuando David supo lo que estaba haciendo Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl, decidió ir con los habitantes de Jabes de Galad a recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, pues ellos los habían descolgado de la plaza de Betzán, donde los filisteos los habían colgado cuando mataron a Saúl en Gilboa. En cuanto David recuperó los huesos, ordenó que se los llevaran junto con los huesos de los 7 ahorcados y que los sepultara en el sepulcro de Cis, el padre de Saúl. Y este sepulcro estaba en Sela, en la región de Benjamín. Todo fue hecho tal y como el rey lo dispuso, y después de esto Dios se compadeció del país. ¿Qué pasó? Se presenta una escena desgarradora. Desde abril hasta septiembre, los 7 cuerpos seguían colgados, sin vidas, de los descendientes de Saúl. Se estaban secando y pudriendo a la intemperie. Y bajo de ellos, cuidando los cadáveres, se encontraba Rispa, la concubina de Saúl. Día y noche esta mujer se dedicaba a alejar a los buitres, a las aves rapaces y animales que con sus aullidos hambrientos despertaban a todos por la noche. Rispa tenía bien claro el concepto hebreo, judío, de darle sepultura los cuerpos de los muertos, bajo la creencia de la resurrección de los cuerpos. Así que Rispa, por 6 meses, luchó contra las fieras para que ninguna de ellas se llevara o comiera alguna parte de los cuerpos. Y le fue dicho a David lo que hacía Rispa, la concubina de Saúl, y David se conmovió. Esta mujer solita había sufrido el dolor y ella se juró que no descansaría, pero evitaría no solo que sus 2 hijos, sino sus 5 hermanastros tampoco fueran devorados por fieras salvajes. Así que David aprovechó para traer los huesos de Saúl y Jonatán y a los 7 ahorcados y los sepultó en tierra de Benjamín. Y recién allí se compadeció Dios del país y liberó lluvias de bendición. Recién, cuando se hizo justicia, se liberó las lluvias y el hambre terminó. En Jeremías 5, 24-25 leemos: jamás se pusieron a pensar, mostremos ya temor del Señor nuestro Dios, que a su tiempo nos da la lluvia temprana y la tardía, y que nos respeta los tiempos establecidos para la siega. Con sus iniquidades han impedido todo esto, y con sus pecados han apartado de ustedes el bien. O como lo dijera el autor de Crónicas, que la tierra
sufre de sequía por culpa del pecado de sus pobladores. Muy interesante. Versículos del 15 al 17. Los filisteos volvieron a pelear contra Israel. Así que David y sus soldados presentaron batalla contra los filisteos. Esto es un apéndice. Esto no está en orden cronológico. Lo que voy a leer a continuación sucedió a lo largo de los años del reinado de David. Y en alguna de estas los filisteos volvieron a pelear contra Israel. Así que David y sus soldados presentaron batalla contra los filisteos. Pero él se cansó. Y un descendiente de los gigantes llamado Isbibenob, que portaba una lanza de bronce de más de 30 kilos y llevaba una espada nueva al cinto, trató de matar a David, pero Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, lo vio y fue en su ayuda e hirió de muerte al filisteo. Entonces los hombres de David le dijeron: de ahora en adelante ya no saldrás con nosotros a la guerra. No vaya a ser que se apague la luz que alumbra Israel. Llegó un enfrentamiento con los filisteos. Un descendiente de la familia de Goliat intentó matar a David. Si no es por la oportuna intervención de Abisai, David pudo haber muerto. Y la mención de Abisai como su salvador es significativa, pues su relación era tortuosa con los hijos de Sarbia. Si de alguna manera David no estaba contento ni con Abisai ni con Joab, pero Abisai y Joab seguían luchando por él y defendiéndolo, colocándolo a David en deuda para con estos hermanos. Y David seguía siendo una luminaria en Israel. Sus hombres continuaban sintiéndose dependientes de él y él era vital para ellos que no resultara muerto en alguna de las refriegas. Así que se le prohibió a David volver a salir en pelear en las guerras. Su destreza había decaído debido al paso de los años. Ya no era un joven ágil, era un anciano, era un blanco fácil. Leemos en el Salmo 71, versículo 9 y versículo 18: no me deseches cuando llegue a la vejez, no me desampares cuando mis fuerzas se acaben, no me desampares, Dios mío, aunque llegue a estar viejo y canoso, hasta que haya anunciado tu gran poder a las generaciones que habrán de venir. Y yo ya pinto canas. Me convertí a los 18 años. Tengo más de 43 años de creyente. Y le doy gracias a Dios, porque en estos 43 años me ha permitido anunciar su gran poder a las generaciones. Yo le doy gracias a Dios cuando me entero de alguien, de un amigo que se fue a la presencia del Señor, pero que me dio el privilegio de ser el instrumento de traerlo a los pies de Jesús. Y ahora sí, terminamos con los versículos del 18 al 22. Tiempo después hubo en Gob otra guerra contra los filisteos, y en esa guerra los nombres son raros. Sibecai, el lusatita, mató a Saf, que era descendiente de los gigantes, de los Nefilim. Y en otra guerra contra los filisteos, que se libró también en Gob, el Hanán, hijo de Jare, Origim de Belén, mató a Goliat, otro Goliat, a Goliat de Gad, cuya lanza pesaba lo que un rodillo de telar. Y después hubo otra guerra en Gad, donde había un gigante de 12 dedos en las manos y en los pies. También este descendía de los Nefilim, de los gigantes, y se atrevió a desafiar al ejército de Israel. Pero le dio muerte Jonatán, hijo de Simea, que era hermano de David, un sobrino. Y estos 4 hombres que
que descendían de los gigantes sucumbieron a manos de David y de sus siervos. Así que los soldados israelitas podían mostrarse confiados y no tenían por qué temer a nadie, ni siquiera a los gigantes. ¿Cuáles son los gigantes que están atemorizando tu vida hoy? Y se da un resumen de otros gigantes que fueron muertos por israelitas valientes como Abisai, Sidecai, Elhanán y Jonatán. Y aunque los filisteos contaban con algunos soldados dotados de grandes cualidades, los israelitas también tenían en sus filas guerreros capaces de hacer frente a esos hombres excepcionales. Y Dios nos da la capacidad de enfrentarnos a adversidades excepcionales. Probablemente estás atravesando por una adversidad excepcional, pero tranquilo, tranquila, el Señor está contigo, te dará las habilidades y la fuerza para salir airosa. Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, retomó esta misma idea del valor del creyente cuando está en la lucha, sugiriendo que para nosotros no hay ni gigante ni demonio que pueda amilanar nuestro espíritu, porque tenemos la seguridad de que al final heredaremos la vida eterna. No le tengo miedo a la muerte. Puedo tenerle recelo y cierto temor a la enfermedad, pero mi confianza y mi seguridad está en Dios. Por eso quiero cerrar con el Salmo 108, versículo 13. Y quiero pedirte que lo marques y lo pintes en tu Biblia. Salmo 108, versículo 13. Por ti, Dios nuestro, haremos proezas. Tú harás morder el polvo a nuestros enemigos. Sí, y por Dios haremos proezas. Y aunque estamos estudiando el Antiguo Testamento nos señala a Jesús. Todo el mensaje que estaba oculto en tipos y sombras del Antiguo Testamento se hicieron patentes en Jesús. El pan, el maná del desierto, Jesús es el pan que descendió del cielo. El agua de la roca, Jesús es el agua viva. Y todas las cosas, el cordero pascual sin mancha, Jesús es el cordero de Dios. Y en Jesús se cumplen todas las profecías. En Jesús se cumple todo lo que el Antiguo Testamento señalaba. Y quiero decirte algo, y regálame 2 minutos, pero es importante que me entiendas. El hombre no tiene la capacidad de llegar a Dios, por más buena persona que sea o porque siga los lineamientos de su religión. El hombre no se salva ni por ser bueno ni por ser religioso. Cuando Pablo en el libro de Romanos trata de describir la situación del hombre delante de Dios, él aclara que para Dios no hay niveles de pecado, más pecador, menos pecador, más malo, menos malo, más bueno, menos bueno. No, para Dios simplemente hay transgresor. Y no le importa que sea por una mentira que dijiste o por un asesinato en serie de muchas personas. Dios nos coloca a todos en el mismo costal y en la misma situación, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y tú y yo pecamos. Y la Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Luego, en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Pero hay un regalo de Dios de vida eterna en Cristo Jesús. Porque cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros para salvarnos. Y tengo que decirte que la única manera en la que puedes llegar
a Dios y alcanzar su favor es reconociendo que eres pecador, que necesitas a Dios y que no puedes más. Y a través de una oración, con un corazón arrepentido y agradecido, pedirle a Jesús que venga a tu vida. Reconocer que en esa cruz pagó por tus pecados. Esa salvación es por gracia. A nosotros no nos costó nada, pero a Dios le costó la vida de su Hijo. Y te invito a que hagas esta oración conmigo. Es la oración de conversión, la oración de salvación. Repítela después de mí. Padre Celestial, cuando contemplo a tu Hijo Jesús y veo lo santo, la santidad que tiene, reconozco que soy pecador, que he pecado horrendamente delante de tus ojos. Y tú, al ser un Dios santo, no tienes lugar para mí. Y reconozco que he pecado y te necesito. Y creo que hace 2000 años, en la cruz del Calvario, Jesús tomó mi lugar. Pagó por mi pecado, muriendo en la cruz y derramando su sangre para que si yo hoy, 18 de febrero del 2021, creo, pueda ser salvo. Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Creo que en esa cruz lograste mi salvación. Lléname de tu Santo Espíritu y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.